Alabado sea el Señor. Ayer vimos la importancia de nosotros oír sobre el árbol y ver que el árbol tiene que estar en nuestra casa. Fue así que Dios planeó el hogar para el hombre, un huerto donde el río riega y donde está presente también el árbol de la vida. Hoy nosotros vamos a continuar hablando sobre el río y también vamos a continuar hablando sobre el árbol, más en el otro aspecto. El río de agua de vida es presentado esencialmente para nosotros en Génesis capítulo 2 y en Ezequiel 47 y Apocalipsis 22. Son tres grandes porciones y cada una de esas porciones, cuando abordan el río de agua de vida, abordan en un aspecto diferente. Hoy nosotros vamos a ver el río de agua de vida en Ezequiel 47. Y el enfoque de esta porción de Ezequiel 47 es cómo nosotros experimentamos el río de agua de vida en nuestra experiencia, en nuestra vida espiritual. Eso es muy importante porque nosotros necesitamos conocer cómo el Señor nos conduce. Somos un matrimonio, una pareja de cónyuges, ganamos la visión de la importancia de ese río, el poder de ese río y lo que ese río hace. Mas necesitamos conocer también cómo nosotros experimentamos ese río y cómo el Señor nos conduce en esa experiencia, paso a paso, para ganar todo nuestro ser y también toda nuestra familia. Ese va a ser el enfoque en esta noche. Vamos a ver Ezequiel 47, empezando con el versículo 1. Algunos versículos yo los voy a leer solamente la porción que es más importante, más relevante. Amén. Y las porciones que no están en nuestro enfoque de esta noche, entonces no vamos a leer esas partes del versículo. Así vamos a poder economizar un poco de tiempo. Amén. Ezequiel 47, el versículo 1 dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Aquí se nos muestra de que hay un hombre que hizo que Ezequiel volviese a la entrada del templo. Y de la entrada del templo, debajo del linear del templo, de la entrada de la casa, salían de debajo del umbral aguas. Y esas aguas iban hacia el oriente. No sabemos, nosotros sabemos de que ese es el río del agua de vida, porque conocemos Ezequiel 47. Y vemos de que esa agua sale del templo. El agua como río de agua de vida es el Dios triuno fluyendo para nosotros. Entonces, ese río que estaba saliendo del templo era para nosotros. Es esa agua de vida para nosotros, para alcanzarnos y para saciarnos, para saciar nuestra sed. Y ese río, aquí dice, esas aguas salían de debajo del umbral del templo hacia el oriente. En Ezequiel 43, versículo 2, se nos dice: Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ese es el versículo que nos muestra de que del oriente viene la gloria de Dios.
Entonces, si ese río fluye y sale del templo y fluye para el oriente, lo que nosotros necesitamos ver es de que ese río fluye en dirección hacia la gloria de Dios. Entonces es un río que nos quiere llevar a la gloria de Dios. Aleluya. Entonces ese río que fluye en nuestra casa quiere llevarnos a la gloria de Dios. Cuanto más conocemos de ese río, terminamos diciendo al final, esto es bueno, demasiado, es maravilloso. Y si ese río nos lleva a la gloria de Dios, yo tengo que cuidar de ese aspecto. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. Bueno, eso aquí nos muestra de dónde sale ese río y hacia dónde va. En dirección hacia el oriente para llevarnos a la gloria. Ahora Ezequiel 47, versículo 3. Hasta el versículo 6, y esa es una porción importante, porque esa porción nos muestra cómo Dios nos conduce para experimentar ese río. 47:3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Nosotros necesitamos aquí ver. Aquí habla de un cordel para medir. Usted hace esa medición ¿por qué? Porque usted quiere tomar posesión, porque usted quiere separar. Cuando usted va a comprar una porción de tierra, usted tiene que medir esa tierra. Va a ir a comprar un terreno, usted va a medir. Usted quiere comprar un pedazo de tela, usted tiene que ir a medir. Y medir es también para poder probarnos. ¿A qué puntos necesitamos dar atención aquí? Primero, ese río. Cuando vemos aquí Ezequiel, se ve muy claro de que se muestra de que no era para que Ezequiel simplemente mirase lo que se estaba mostrando, ese río, o que pensase en ese río, sino era para que Ezequiel entrase en ese río. Esa sería la conducción del hombre. Aquí vemos al hombre conduciendo. Esto es lo que necesitamos percibir. Y dice de que midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Él me hizo pasar por las aguas. ¿Está correcto? Y ahí, nosotros necesitamos percibir de que debajo de una dirección es que esto sucede. Primeramente, Él midió 1000 codos. Es una experiencia de conducción con el Señor, mas es una experiencia también en la cual el Señor nos está midiendo después de medir 1000. Ahí se entra en ese río. Porque cada vez que yo entro en ese río, el Señor me gana un poco más. Mas Él viene después de la medida. Si el Señor apareciese aquí con una medida, con un cordel para medir, aproximado de usted, ¿usted qué dice? Él va a medir. No es así. Y Él, a través de esa medición del Señor, es que nosotros vamos a saber de nuestra verdadera condición. Mas preste atención a esto. Esta cuestión de cruzar el río, solamente Él le manda a cruzar el río después de medirle a usted.
porque Él no le va a llevar a usted a entrar en una experiencia en la cual usted no puede sobrepasar. Esa cuestión de medir es una cuestión práctica. Él mide y luego le dice, ahora vas a pasar. Y nosotros sabemos que esa experiencia que pasamos con el Señor, a medida que Él va midiendo, la profundidad es mayor. Por eso la palabra dice que no viene tentación que vaya más allá de nuestras fuerzas. Usted puede tener certeza de una cosa. Este versículo aquí dice claramente, me hizo pasar por las aguas. Ahí se le condujo a Ezequiel. ¿Entendieron eso? No le colocó a usted en el agua, le lanzó al agua. No, le hizo pasar a usted por el agua, por las aguas. Él le conduce. Él a usted le sostiene. Lo que necesitamos ver aquí. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Están viendo esto aquí? No fue todo de una vez. No se hizo a Ezequiel tener la experiencia completa desde el momento en que entrara en el agua. ¿Entienden lo que quiero decirles? Fue de 1000 en 1000. Fue paso a paso. Y a medida de que Él va midiendo, la experiencia va tornándose más profunda. Así como el Señor conduce a los cónyuges dentro de la experiencia colectiva del matrimonio, Él también va conduciendo al matrimonio, a los cónyuges. Usted va a tener una experiencia personal de cruzar ese río, más también va a tener experiencias junto con su cónyuge, experiencias de matrimonio, de cruzar ese río. Diga a su cónyuge, vamos a cruzar juntos. Vamos a cruzar estas aguas juntos. Y ahí nosotros sabemos. Y continúa diciendo, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y esa cuestión de medir tiene un significado espiritual. Si nosotros leemos Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Cada vez de que Dios mide es porque Dios está ganando nuestro ser. Él quiere poseer nuestro ser. Cada vez que Él nos mide, Él está santificando, separando para Él. Cada vez de que Él mide, Él está diciendo, esto es mío de ahora en adelante. Cada vez de que Él mide, Él muestra de que de una manera clara, esto ahora me pertenece a mí. Nosotros tenemos una visión de esa cuestión de medir. En Números 35. Números 35, versículo 2, dice así. Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Ahí dice, van a dar ciudad a los levitas. Y en el versículo 5 dice, luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos,
al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Entonces el Señor dice, ustedes van a dar a los levitas. Inmediatamente luego dice, midan. Pide para el pueblo medir. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser dado a los levitas. Necesitamos tocar en esa realidad. Ahora Ezequiel 45, versículos 1 al 3. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas, y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. El Señor dice, van a medir eso porque va a ser mío. Y nosotros como casados, como matrimonios, pasamos por muchas situaciones. ¿Y es por qué? Porque se nos está midiendo. Y ahora la pregunta, ¿por qué Dios nos está midiendo? ¿Es porque no nos ama? No, es porque nos ama. Es porque Él nos ama mucho. Y usted dice, ¿por qué el Señor me está midiendo? Y el Señor le responde, porque yo te amo a ti. Yo quiero ganarte. Yo quiero separarte para mí. Y esa visión es importante. Y esa porción de Ezequiel también nos muestra de un progreso. La medida, a medida que se va midiendo 1000, hay una profundidad en la vida espiritual. La experiencia se convierte en algo cada vez más profundo. Comprenden por qué ustedes pasan por situaciones difíciles. Es porque Dios está midiendo, Dios está probando, Dios está juzgando. Y Él dice, ¿por qué lo hace? Porque tú eres mío. Cada vez que Dios mide, el Señor va ganando. Y aún más, podemos ver de que va por las rodillas, por los tobillos, por las cinturas, hasta que se llega hasta el punto de que usted ya no consigue moverse ahí por completo y tiene que cruzar a nado. Y ahí la corriente le lleva a usted hacia donde Dios quiere llevarle. Aquí habla de medir 1000 y 1000 es una unidad completa. El versículo como base es Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Medir 1000 significa medida completa de nuestro ser. ¿Cuál es la profundidad de su vida espiritual? Depende de cuánto el Señor le midió a usted. Depende de cuánto el Señor le ha medido y cuánto usted ha logrado pasar juntamente con Él. El Señor le mide y luego le dice, ahora tienes que entrar.
Gracias al Señor porque la prueba del Señor no viene todo de una sola vez, viene de 1000 en 1000. Eso es bueno. Imaginen, 10,000 de una sola vez. Señor Jesús, ¿quién podría aguantar eso? Queridos matrimonios, pueden tener certeza, es de 1000 en 1000. Puede tener certeza, esa es la manera en la cual Dios opera. Correcto. Y aún más, en esa cuestión del agua, usted va teniendo experiencia y usted puede ver, el Señor comienza a controlar ciertas partes de nuestro ser. La primera medición llevó a Ezequiel a pasar por las aguas. Las aguas le llegaban a los tobillos, eso quiere decir. El Señor dice, yo gané de ti hasta los tobillos, gané tus pies. En la experiencia significa, estoy ganando a ti en tu vivir diario, en tu andar. Dios quiere gobernar nuestro andar. Él mide 1000 y hace que usted pueda pasar hacia el matrimonio, a los cónyuges pasar por una situación y eso comienza a cambiar nuestro vivir. No es así que lo vemos, no es así que sucede con nosotros. Pasamos por situaciones y nuestro vivir cambia, nuestro andar cambia. Ese es el comienzo. Gálatas 5:16 dice, por eso digo, andad en el Espíritu y no satisfaréis la concupiscencia de la carne. Dios quiere que esa agua de vida controle nuestro andar. Mas el andar es algo genérico. La segunda vez después de medir 1000, el agua llegaba hasta las rodillas. Ahí el Señor conquista sus rodillas. Esto está conectado a la oración. Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Él acostumbraba a hacerlo, hermanos. Aquí dice, como lo solía hacer. Fueron ganados sus rodillas. Primero Dios mide y gana su andar, mas Dios quiere ganar también sus rodillas. Doble sus rodillas y ore. Eso es algo que está en el corazón de Dios. Esa experiencia es una experiencia de vida. Usted comienza a tener una vida delante de Dios, una vida de oración, y ahí es cuando usted es ganado un poco más. ¿No es así? Entonces recuerde, Dios quiere ganar los pies de los cónyuges y quiere ganar también las rodillas de los cónyuges. Y de ahí mide 1000 más y llega eso hasta los lomos. Primera Pedro 1. ¿Qué significa ganarnos? Hasta los lomos, aquí en Primera Pedro 1:13. Cuando las personas se ciñen, es estar preparados para trabajar, para actuar. Porque aquellas personas del pasado usaban esas ropas que eran holgadas y utilizaban ahí un cinto para poder amarrar
la ropa y poder salir a veces a guerra o poder pelear. Primera Pedro 1:13, aquí en la King James actualizada dice, así también, ceñid vuestros lomos, tened vuestra mente preparada, listos para actuar. Alertas, depositad toda vuestra esperanza en la gracia que os será otorgada, en la plena revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa ganar nuestros lomos? Dios dice, ahora gané tus lomos y vas a ahora actuar bajo mi comando. Tienes que estar preparado para cooperar con Dios. Usted está viendo ese progreso. La cuestión del río de agua de vida en nuestras vidas no es solo una cuestión de wow. Mide 1000. Tiene una experiencia. Mide 1000. Otra experiencia. Mide 1000 y tiene otra experiencia. Y la palabra de Dios nos muestra el camino. ¿Qué es lo que Él quiere ganar de nuestro ser? Amados cónyuges, matrimonios, el agua que ustedes dos pasan, o ese río que ustedes dos pasan, ¿el agua llega hasta dónde? ¿Hasta dónde llegan esas aguas? ¿Las aguas llegan hasta dónde? ¿Solamente a los pies? Está en los lomos, está en las rodillas. Y ahí él midió 1000 más y solamente podía pasar nadando. Ahí eso quiere decir, yo ya no tengo más control. Ahora es el río quien me lleva. Solamente usted puede cruzar a nado. Lo que yo quiero mostrar en esto aquí es la siguiente cuestión. Cuando ya no se da más, ahí ya no, sus pies ya no consiguen tocar con sus pies la profundidad, ya no se consigue saber dónde se está. Y eso está en Efesios 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso quiere decir que en el momento en el cual usted ya no puede tocar con sus pies lo profundo, las medidas de Cristo, ahí Cristo va a decir, ya no consigo más medir, y ese río nos lleva. Y usted dice, yo fui tomado, ¿hasta dónde? Y ahí usted puede ver y tener claro de que fue hasta la plenitud de Dios. ¿No es maravilloso? Amados matrimonios, cónyuges, ustedes quieren tener esa experiencia. Esa experiencia está disponible para todos nosotros. Es la experiencia que necesitamos tener. Yo voy a leer esta porción de acuerdo con la versión King James actualizada. Ezequiel 47. Voy a leer desde el 3 hasta el 5. El hombre se fue hacia el lado oriental con una cuerda de medir en la mano, y en cuanto se movía, totalizó 1000 codos largos, esto es 500 metros, y me hizo pasar por las aguas, que llegaban hasta mis tobillos. Es el Señor quien nos guía, que nos lleva a pasar por ese río. Deje que Dios le conduzca la situación en la cual usted está. Dios dice, yo quiero ganarte. Y tú tienes que cruzar este río. ¿Está con miedo? ¿Usted tiene miedo de cruzar?
¿Tiene miedo de cruzar el río? No. ¿Por qué? Porque Él nos conduce, Él nos guía, Él nos lleva a pasar. No soy yo que estoy escogiendo, yo voy a pasar aquí. No, no es así. Él mide y luego dice, ahora vamos a cruzar. Y Él va ganando nuestro ser. Él va ganando a los cónyuges. Y ahora, en el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Él nos conduce, Él nos hace pasar. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Él es aquel que nos lleva. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Era un río que no se podía vencer, solamente caminando. Entonces, ahora, es entregarse totalmente al Señor. Y el Señor va a conducir. Amén. ¿Mas la condición del Señor termina ahí? No. Vamos al versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después, miren, Él habló y preguntó para Ezequiel, Ezequiel, ¿tú viste todo eso? Todo eso que yo te mostré. ¿Tú lo viste? Tú tienes que ver. Quien tenga esa visión, vive de una manera. Quien no tiene esa visión, vive de otra manera. Nosotros necesitamos ser matrimonios que tienen esta visión. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y el versículo que sigue. La continuación es preciosa. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Entonces ahí estaba nadando. Ezequiel estaba nadando y ahí el Señor le dijo a Ezequiel, ¿tú has visto todo lo que te mostré? Bueno, ahora el Señor lo recogió y lo trajo a la ribera del río. La versión King James actualizada dice, entonces me indagó, ¿observaste todo eso? Oh querido hijo del hombre. Ustedes observaron. Oh queridos matrimonios. ¿Ustedes vieron eso o no? Y luego dice así, y me transportó de regreso al margen del río. Lo trajo al margen del río. Ahora vamos a prestar atención en lo que el versículo 7 dice. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Ahí, de la experiencia del río, el Señor nos lleva hacia el árbol. La experiencia del río y del árbol es para todos. El río viene a mí y yo voy al árbol. Hermanos, ¿entienden? Es algo que es de dos partes. El río le alcanza a usted y usted va hacia el árbol. Porque no puedo tener una vida así. Si Dios quiere que Él venga a buscarme aquí. No, no es así. Y aquí Él dice, y Él me transportó de regreso al margen del río. Y yo habiendo regresado al margen del río, vi que habían muchísimos árboles. Y luego en el versículo 8, Él vuelve a hablar, aún de esas aguas. A partir del versículo 8 en adelante dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas.
Aquí nos muestra una primera parte, nuestra experiencia con ese río. Y aquí nos muestra también que en una situación de muerte, ¿cómo es que usted puede revertir la situación de muerte? Permitir que esas aguas alcancen donde la muerte está. ¿Correcto? Por eso es que dice, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Si hay alguna región muerta en su casa, si tiene alguna región muerta en su familia, ¿cuál es la solución? Esa agua llegar allá. Aquí dice, quedarán saludables, se volverán puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Alabado sea Dios. Yo creo de que ese es uno de los versículos que hemos disfrutado más en este último medio año. Es un versículo que nos llena de esperanza y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí dice, habrán muchísimos peces. Hay peces en su casa. Su casa tiene peces. ¿Tiene pocos peces o muchos peces? ¿Sabe lo que Dios quiere en su casa? Es que haya muchos peces. Dios quiere que su casa tenga muchos peces. ¿Usted cree eso o no? Dios quiere llenar su casa de peces. Crea en eso. Eso es ser una familia bendecida, una familia que coopera con Dios. Y aquí dice, en el versículo 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Entonces, en su casa tienen pescadores. Su casa tiene red. Ustedes sabían que un buen lugar para pescar, pescadores de hombres, yo hablo para ustedes, un buen lugar para extender la red es en sus casas. ¿No es así? ¿Qué vas a tener hoy en tu casa? Ah, pues extendí una red y vas a ver allá qué va a suceder. Cuando su vecino le dice, ¿qué vas a tener en tu casa? Parece que vas a tener un evento. Ah, vamos a tener muchos peces aquí. Hermanos, en sus casas necesitan tener muchos pescadores y en sus casas tienen que extender redes. En el versículo 12, en adelante dice así, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Sus hojas no se marchitarán. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Miren, eso es importante. ¿Por qué? Porque sus aguas salen del santuario. El agua que viene de Dios hace milagros. Hace milagros. Señor Jesús. Diga para su cónyuge, el agua que viene de Dios hace milagros. Su fruto servirá para comer y su hoja para medicina. Usted puede ver, el río nos alcanza y nos lleva hacia el árbol, y en el árbol tenemos
alimento. Y en el árbol también tenemos cura. Hay cura. En el árbol hay cura. Cuando pregunten, ¿qué tienes en tu casa? Usted puede decir, en mi casa hay alimento y hay cura. Hay alimento y hay medicina. Dígale a su cónyuge, en nuestra casa hay alimento y hay cura, hay medicina. ¿Por qué? Porque ya se tiene un río y también se tiene un árbol. Ustedes saben cómo el libro de Ezequiel termina. Ezequiel 48:35. La última frase de ese versículo. La última frase del libro de Ezequiel es, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. El Señor está ahí. Vamos a aplicar eso para el matrimonio. Y el nombre de aquella casa desde aquel día será, el Señor está allí. ¿Cuál es el nombre de su casa? El Señor está allí. Diga, repítalo. ¿Cuál es el nombre de su casa? Tenga eso claro. El Señor está allí. Ahora, vamos a entrar al respecto de la familia. ¿Cuál es el nombre de su familia? El Señor está allí. Entonces, amados matrimonios, ustedes ven cómo el Señor conduce toda aquella medición, todas aquellas experiencias hacen de que usted se profundice en la vida espiritual y sea grandemente usado por Dios. Porque usted va a ser ganada por el Señor a medida de que las experiencias vienen, a medida de que Dios va midiendo, Él va ganando nuestro ser, hasta el momento en el cual Él nos lleva hacia donde Él quiere, el momento en el cual Él nos domina, y Él ciertamente nos lleva hacia la presencia de Él, hacia el árbol de la vida. Esa es la manera en la cual Dios les ve a ustedes, amados matrimonios, cuando Dios ve nuestra casa, principalmente en este mover actual. Los momentos que anteceden al regreso del Señor, la iglesia necesita cumplir su misión. Si usted pregunta al Señor, Señor, tú estás por regresar, ¿qué es lo que tú quieres? Usted sabe lo que el Señor le va a responder. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres además de esto? El Señor le va a decir, que todos sean edificados. El Señor, ¿qué más quiere? Usted puede preguntar. Y el Señor le va a decir, que participen de la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta nuevamente, ¿qué más quieres, Señor? Y Él le va a responder, que vivan la vida de la iglesia. Y el Señor luego le va a decir, después de que usted pregunte una vez más, yo quiero ganar tu casa, tu familia, porque ahí es donde todo comienza. Hermanos, ¿eso no es maravilloso? Usted puede ver Ezequiel 47 y ahí se muestra otro aspecto de ese río. Ese río quiere ganarnos. Y nuevamente, yo quiero hacer una pregunta. El Señor midió y está llevando a usted a cruzar ese río. El agua llega hasta dónde? ¿Hasta qué punto Dios puede y pudo influenciarle? Influenció su andar.
Usted es alguien que ora. Usted tal vez es alguien que está listo para actuar, para cooperar con el Señor. Usted sabe esa cuestión también de profundidad. Tener que cruzar a nado significa consagración total. Yo me entrego totalmente. Yo me consagro totalmente. Señor, tú me llevas para donde tú quieras. Un matrimonio consagrado es lo que Dios desea. Amén. Nosotros vamos a continuar el día de mañana. Mañana vamos a ver el río del agua de vida. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra tan preciosa. El Señor nos va hablando mucho más, Señor Jesús, sobre este río, sobre el árbol. Hermanos, Señor Jesús, algo muy precioso que veíamos hoy, ¿no? Era cuál es el nombre de nuestra casa, cuál es el nombre de nuestra familia. Podamos tener eso claro, hermanos. Incluso, ¿no? Hasta ha nacido el deseo en nosotros, ¿no? De poder incluso hacer una imagen que podamos tenerla ahí en el celular siempre. Vamos a subirlo a Facebook, ¿no? A Instagram también, podamos compartirlo. Y podemos incluso no tenerlo ahí en casa, hermanos. Podemos hacer nosotros tal vez un diseño también que diga, ¿no? ¿Cuál es el nombre de nuestra casa? El Señor está allí. ¿Cuál es el nombre de nuestra familia? El Señor está allí. Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a estar compartiendo también un poquito de esto en Facebook también, en lo que es Instagram, en lo que es WhatsApp, Señor Jesús, en lo que es YouTube también. Amén, hermanos. Entonces, Señor Jesús, continuemos disfrutando, también compartiendo el link de este mensaje, amén, para nuestros contactos, nuestra familia, los hermanos matrimonios de la iglesia, los contactos que estamos cuidando también, hermanos. Señor Jesús, va a ser de gran bendición. Amén, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos el día de mañana para continuar disfrutando ya con el tercer y último mensaje. Amén. Este miércoles 15 de febrero vamos a tener en el mismo horario lo que es el tercer mensaje de este encuentro de matrimonios. Amén, Señor Jesús. Recordemos de que tiene por título, ¿no? Señor Jesús, el río, el árbol y la familia. Amén, Señor Jesús. Hermanos, están siendo maravillosos estos mensajes. El Señor nos está hablando de manera muy oportuna y especial, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha luz para todos nosotros, para los cónyuges, para la familia, y pues no perdamos estos mensajes. Amén, Señor Jesús. Nos encontramos el día de mañana. Recordarles, hermanos, que tenemos todos los días lo que es la inmersión en la palabra. Busquémoslo en el canal, hermanos. Son videos cortos de 1 minuto. Podemos sacar screenshots, podemos sacar capturas de pantalla para poder compartir con nuestros hermanos. Asimismo, nosotros hacer la inmersión en la palabra, manteniéndonos alineados con ese fuego vivo dentro de nosotros, hermanos, para salir a orar por las personas, predicar el evangelio, hacer colportaje. Amén, Señor Jesús. Y pues, hermanos, también tenemos lo que es Días Más Sabios, audiolibros aquí en el canal. Asimismo, los mensajes anteriores. El mensaje número 1 de esta serie, de este encuentro para matrimonios, ya está en el canal. Lo hemos disfrutado el día de ayer. Podemos continuar disfrutando, compartiendo también el link. Y asimismo, hermanos, tenemos lo que es un mensaje para padres que se ha dado el día sábado pasado. Un mensaje especialmente para padres, entonces también podemos compartirlo y disfrutarlo, rumiarlo, hermanos. Va a ser de gran bendición. Hermanos, antes de despedirnos, también hacerles recuerdo que la conferencia internacional ya se acerca, ya es de aquí a poco, hermanos. Esta semana que viene ya va comenzando, según lo que nos ha ido avisando también el instituto. Amén, Señor Jesús. Entonces estemos atentos a los mensajes que van a ser transmitidos por medio del canal del Instituto Vida para Todos. Amén, siempre alineados, hermanos, conectados con el reino de Dios. Amén, y también llevando vida para todos. Hermanos, hemos sido nosotros, hermanos, llamados a llevar vida para todos. Amén, y con un solo clic, hermanos. Hoy en día, con la velocidad de las redes sociales, de la tecnología, hermanos,
Basta solamente un clic. Amén, Señor Jesús. Entonces vamos con un solo clic, hermanos, transmitir esta vida para todos. Amén, Señor Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos. Un abrazo grande para todos y pues nos encontramos, hermanos, en el siguiente mensaje el día de mañana. Jesús es nuestro Señor.